Bien, continuando con esta segunda parte de la tercera clase de taller literario a distancia sobre el haiku, les quería contar que una vez me comentaron una anécdota del poeta Juan Gelman, y lo deben conocer, premio Cervantes, bueno, con una gran trayectoria. Le preguntaron por qué se había dedicado a la poesía y no había escrito, yo qué sé, narrativa. Y Juan Gelman respondió que porque era perezoso. Esto lo traigo porque vamos a suponer, chiste, esta humorada de Juan Gelman, no tiene que hacernos creer justamente que por su brevedad el haiku es sencillo de componer. La poesía, la verdad es que la poesía es un género muy difícil. Y como es breve, parece más fácil de lo que es. Y esto lo voy a decir, perdón, lo tengo que decir, por eso hay tanta mala poesía. Es especialmente difícil lograr con tan pocos recursos una experiencia estética contundente. En el haiku esto es especialmente cierto, algo así como una especie de micropoema. Entonces, yo les voy a proponer la escritura de haikus y vamos a hacer una recapitulación de lo que tienen que tener en cuenta para la escritura de los haikus. Son, decíamos, 3 versitos breves, ¿sí? El del medio es apenas más largo que los otros 2. Se dice que el primero es de 5 sílabas, el del medio es de 7 sílabas y el último de 5 sílabas, pero la verdad es que como viene del japonés, esto no se puede traspolar así como así al castellano. Es decir, ustedes pueden utilizar esta forma. Lo cierto es que de todas maneras va a implicar un trabajo de composición en la propia lengua. Entonces yo les sugiero que se abran a las sonoridades, que abran el oído, que trabajen con la materialidad de nuestra lengua, del castellano o de la lengua en la que ustedes vayan a trabajar. Sí me parece que hay algo de la rítmica que podemos rescatar, que es un primer verso más breve, un segundo un poquito más largo y un tercer verso que vuelve a ser breve y que de alguna manera es como una especie de remate de lo que se planteó en los 2 primeros. Es muy importante que no aparezcan ideas abstractas. No me interesa clasificar la palabra desde el punto de vista gramatical o decir qué es un sustantivo abstracto. No me interesa eso. Tenemos que afinar el oído y la sensibilidad semántica para darnos cuenta de que las palabras que nombran cuestiones muy generales, que solamente tienen una representación intelectual, puramente intelectual, no caben en el haiku. Tienen que ser, las palabras que vamos a elegir para trabajar el haiku son palabras que designan objetos del mundo, objetos de la naturaleza, incluyendo un ladrillo. Pero un ladrillo está hecho con materia, es efectivamente un objeto de la naturaleza. Entonces, no pueden aparecer ideas abstractas, no pueden aparecer contenidos mentales ni emocionales explícitos, porque la emoción o la reflexión existencial se va a derivar de esa experiencia de pura exterioridad. Pensemos en la cultura japonesa de la miniatura, pensemos en el bonsai. No se trata tampoco de una contemplación gigante, ni que se desarrolla en un periodo de tiempo muy vasto. Porque yo para pensar en el lapso de una semana y de cuanto más largo, peor, digamos, ¿no? De un mes, de un año, también tengo que hacer una operación intelectual muy abstracta. El haiku va a captar un instante. Si yo hablo del otoño, voy a hablar del otoño en una hoja del árbol que se cae, en una ráfaga de viento que me da un chucho de frío. No voy a hablar del periodo de 3 meses que supone el otoño. Estamos hablando de la captura de un instante.
como si fuera el mundo, la experiencia lo que hablara, como si pudiéramos hacer hablar al instante, como si pudiéramos hacer hablar a ese hecho del mundo que de pronto nos golpea. En el haiku hay un trabajo sobre el sujeto de la enunciación que es de impersonalidad. Justamente por eso es que el haiku conmueve. Para componer un haiku hay que hacer silencio y ampliar la percepción. Y cuando digo que hay que hacer silencio me refiero a lo que se dice, me refiero a lo que se escucha, la tele, la radio, la música, me refiero al zumbido o al sonido mental. El haiku no es una experiencia, el haiku es un poema que está relacionado de una forma particular con una experiencia de silencio. Fabricar el silencio, porque el silencio, como el vacío, no son algo que está dado. En el mundo no hay vacío, tampoco hay silencio, como tampoco hay quietud. La quietud, el silencio o el vacío son algo que podemos crear en el poema. Hay que hacer silencio y amplificar la percepción, incluso de los fenómenos internos. No solo amplío la percepción de lo que está pasando en mi entorno, de esa hojita que se está moviendo ahí, de ese rincón de la habitación en el que no está pasando nada, pero sin embargo yo sé que se está depositando el polvo, porque cuando me despierto a la mañana sé que tengo que pasar una escoba por ahí. Hay un desafío que consistiría en tratar de percibir los fenómenos internos como si fueran las hojas del otoño que se caen. Yo creo que lo más difícil en la producción de esta experiencia estética es dejar de escaparnos de una sensación de vacío que nos corroe. De todas maneras, al final, lo que vamos a tener es un artefacto hecho con palabras. Digo esto porque yo estuve aconsejándoles la producción de una experiencia que supuestamente sería la fuente o el origen experiencial de lo que luego va a ser plasmado en palabras. Y aquí tenemos la idea de que la literatura es una expresión, que primero se produce algo en mi conciencia o en mi experiencia y que después yo le voy a poner palabras para expresarlo. Es una manera de pensar un caminito de producción, de creatividad. Sin embargo, es irrecuperable, incognoscible, cómo el escritor o la escritora, la poeta o el poeta lo creó. Pueden hacer toda la trampa que quieran. Yo les acabo de sugerir que amplíen la percepción, que produzcan silencio, que produzcan vacío, pero en definitiva, el objetivo va a ser escribir un haiku. Pueden escribir muchos, pero ojo, acuérdense de Juan Gelman, del chiste de Juan Gelman, y no se dejen engañar por la aparente facilidad de esos 3 versos. Ustedes pueden escribir un montón si eso les sirve, para después releer, para ver cuál funciona mejor que otro, para seleccionar recursos, para después trabajar más sobre 1, sobre 2 o sobre 5. Pero tengan en cuenta que el objetivo no es producir 20 haikus. El objetivo es producir un buen haiku, o 3. Bien. Les sugiero que busquen haikus en la web, van a encontrar un montón. Hay muchos escritores y poetas occidentales que se entusiasmaron muchísimo con los haikus, así que van a encontrar muchos haikus escritos en castellano. No todos responden, a mi entender, a la estética propia del haiku. Hay algunos de Jorge Luis Borges que son especialmente interesantes. Por ejemplo, les voy a leer uno.
Esta es la mano que alguna vez tocaba tu cabellera. Está en un borde, ¿no? Está en un borde, porque es un poema romántico. Bueno, hay algunos poemas haikus tradicionales japoneses que también aluden a la experiencia de la nostalgia o de la pérdida. Y me parece que en este poema de Borges está logrado algo de que esa experiencia de la pérdida, de la nostalgia, del amor, no está nombrada, no están estas palabras abstractas en el poema. Hay una mano, hay una textura, la de la cabellera, y un hiato, un lapso en el tiempo, marcado por ese tiempo verbal, ¿no? Alguna vez tocaba tu cabellera. Por ejemplo, encontré algunos haikus de Antonio Machado, que es un poeta que yo admiro profundamente, considero que es uno de los grandes, bueno, no es porque lo considere yo, es uno de los mejores poetas en lengua castellana. Y sin embargo, me parece que no puede evitar algo de implicar la propia subjetividad muy fuertemente en lo que está escribiendo. Por ejemplo, de Antonio Machado. Encuentro lo que no busco. Las hojas de toronjil huelen a limón maduro. En ese encuentro lo que no busco, ya nos dijo lo que supuestamente nos tenía que producir la pura contemplación de la naturaleza, ¿lo ven? Contó el final del chiste primero y lo dijo explícitamente. Lo que tienen de interesante los haikus de Antonio Machado es que él eligió hacer 3 versos octosílabos, que es una de las métricas que mejor suenan en la lengua castellana y en la cual él se especializó mucho. Y elige hacerlos con una rima, ¿sí? Encuentro lo que no busco, las hojas de toronjil huelen a limón maduro. Fíjense el trabajo sobre la sonoridad que tiene este poema. O sea, Antonio Machado, en lugar de quedarse con esa forma de 5, 7, 5, que supuestamente viene, que viene de la lírica japonesa, traslada el concepto de haiku a la métrica que considera estéticamente más potente dentro de la lírica castellana y busca una rima, un recurso sonoro en el castellano. Esto me parece rescatable. Además, respecto de Antonio Machado, él tiene otras formas breves que no les llamo haikus, pero que en algún sentido, alguna que otra a mí hasta me evoca algo más cercano a la experiencia estética del haiku. Saben que Antonio Machado era un gran gustoso también de la filosofía. Por ejemplo, hay este poema breve que a mí me encanta. El ojo que ves no es ojo porque tú le veas, es ojo porque te ve. Me resulta raro decir este poema sin verles. Bien, les voy a leer algunos haikus más que seleccioné. Este es del poeta Wafu. Escuchamos los insectos y las voces humanas con oídos distintos. Y este de Ryokan. Las hierbas del jardín caen y descansan mientras caen. Bueno, para terminar, les quiero contar que, investigando y releyendo un poco sobre el haiku, tropecé con un concepto que me pareció especialmente interesante. Resulta que en la cultura japonesa parece ser que existe la costumbre de escribir cuando una persona se acerca al fin de su vida, escribir junto con su última voluntad un poema de despedida, un haiku de despedida, que se llama Hisei. Algo que va a ser leído cuando yo ya no esté. Sería como inscribir la propia muerte dentro de la vida.
la propia muerte, eso que Freud decía que era el significante imposible. Es imposible incluir la propia muerte en la vida. Y en relación a esto, cuando leí lo del Gisei, me acordé de una lectura que había hecho hace bastantes años, cuando leí la biografía de uno de mis poetas favoritos, que es Miguel Hernández. Esta biografía que está acá, una biografía editada por Editorial Losada de Miguel Hernández. Y ustedes saben que Miguel Hernández murió muy joven, en 1942, en una cárcel de Alicante, después de, pasada la Revolución Española, pasada toda la Guerra de España, en la que triunfa, la coalición franquista. Miguel Hernández es encarcelado y en 1942 él muere de tuberculosis en la cárcel. Y en esta biografía, Elvio Romero cuenta que estando ya muy débil, muy débil, antes de morir escribe 2 versos en la pared de su celda que dicen: adiós hermanos, camaradas, amigos, despedirme del sol y de los trigos. Bueno, y también pensé en Groucho Marx. Una vez leí que Groucho Marx había programado una inscripción para su lápida que era: disculpen si no me levanto. Puede ser pensado como un Gisei, quizás. ¿Por qué no? ¿Por qué no incluir la propia muerte en la vida? Riendo. Que estén muy bien y que encuentren su haiku.